Bueno, ayer empezamos a analizar este ejercicio que se trata de una remachadora. También habíamos observado que eran dos cilindros, ¿verdad? Que realizan, cuya secuencia consta, ¿verdad?, del ciclo de la máquina de 4 movimientos, igual que este. Sin embargo, ayer veíamos que se complicaba. Ayer fuimos siguiendo la secuencia paso a paso, ¿verdad? Viendo cuál válvula se tenía que activar para que se realizara el movimiento correspondiente, y empezamos de esta manera tratando de echar a andar, pero ya posteriormente, cuando colocamos la última válvula, que la voy a quitar aquí, ¿verdad?, vimos que ya no funcionaba. Al inicio sí funcionó, todo estaba bien. Cuando empezamos, acuérdense que teníamos que hacer esto: accionar la válvula de pulsador para que saliera el vástago de A. Una vez que A llegaba a la posición final delantera, pues iba a activar a la válvula A1, y A1 le íbamos a utilizar para que mandara una señal para que saliera el vástago de B. Por tal motivo, A1 la conectamos al piloto B+. Entonces accionábamos el pulsador, salía el vástago de A. Cuando llegaba a la posición final delantera, accionaba A1, A1 mandaba al piloto B+, y hacía que el vástago de B saliera. Cuando el vástago de B salía, en ese momento iba a activar a la válvula B1. Y como queremos que en ese preciso momento empiece a retornar el vástago de B, entonces lo que hicimos fue colocar B1, la salida de B1, conectarla al piloto B-. Pero aquí fue donde empezó a haber problemas. Vamos a darle. El primer movimiento se realiza sin problemas, el segundo también. Pero cuando llegamos aquí al tercer movimiento, ¿verdad?, en la fase 3, aquí el mando se traba. ¿Por qué razón se traba? Pues ayer explicamos que debido a que la válvula A1 se mantiene activada, aquí va a estar mandando presión al piloto B+, y en el momento que B1 se activa, también manda presión por el piloto B-. Esto provoca que la válvula de mando principal quede bloqueada. Decíamos ayer, cuando una válvula de mando principal, una válvula tipo memoria, se le aplica presión por ambos pilotos, la válvula se bloquea y por tanto el mando ya no funciona, también queda estático. Entonces, fue lo primero que nos encontramos. Pero luego dijimos, vamos a suponer que sí se logra regresar. Vamos a suponer que logra regresar el vástago de B, y cuando retorna a la posición final trasera, que es acá, ¿verdad?, cuando el vástago de B entró completamente, va a accionar a una válvula. Esa válvula, ¿verdad?, es precisamente la válvula B0 que tenemos aquí. Y cuando eso sucede, nosotros queremos que empiece a retornar el vástago de A. De tal manera que nosotros colocamos aquí una válvula de colocamos acá B0, ¿verdad?, de este lado, y que B0 le mandara presión al piloto A- para que en ese momento retornara el vástago de A. Era la lógica, ¿verdad?, más, ahora sí que más coherente, más lógica, ¿verdad?, para hacer este diagrama, este circuito, la secuencia del mando. Pero aquí, una vez que nosotros colocamos B0, pues nos dimos cuenta que ahora B0, como está activada, acuérdense, habíamos dicho ayer que cuando los vástagos están adentro, las válvulas que están activadas son A0 y B0, como lo podemos ver aquí. Aquí está el diagrama de espacio-fase, el diagrama cognitivo de algoritmo de este ejemplo. Entonces, mientras el vástago de A y el vástago de B están adentro, las válvulas que van a estar accionadas van a ser A0 y B0. Cuando el vástago está afuera, las válvulas que están accionadas ahora son A1 y B1. Cuando el vástago se mantiene en una posición intermedia, pues están libres las dos. Pero aquí, ¿verdad?, en este caso, el problema que tenemos es que como B0 ya está dentro y queremos que retorne A, B0 va a estar accionando, el vástago de B va a estar accionando a B0, y esto va a hacer que siempre mande presión al piloto A-, de tal manera que cuando yo quiero iniciar o arrancar el mando, nuevamente se presenta una intersección, porque la válvula tipo memoria le llega presión por este lado y por este otro. Entonces, no se puede, ¿verdad?, llevar a cabo
el trabajo de este mando como lo habíamos planeado inicialmente. Tenemos que ver otras posibilidades. Entonces aquí ustedes tienen esto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Aquí se va haciendo paso a paso, como pueden ver, pero ya lo último dice aquí, ¿verdad? Nosotros fuimos haciéndolo ayer y paso a paso y nos dimos cuenta que en la fase 3 ya no funcionaba. Aquí se supone, ¿verdad?, siguiendo los pasos del diagrama cognitivo del algoritmo, que lo van a hacer completo. Pero ya una vez que lo hicieron completo, dice: después de seguir las reglas como en el ejercicio anterior y tratar de correr la simulación, nos llevamos una sorpresa: el circuito no funciona. ¿Cuáles son las razones por las cuales el circuito no funciona? Bueno, pues aquí está, ¿verdad?, lo que hemos comentado acerca de la intersección de señales. Dice, en primer lugar, dice, cuando queremos poner a funcionar el mando mediante la válvula 3-2 vías accionada por pulsador, vemos que la válvula de mando principal 1.1 que controla el cilindro A no se mueve. Esto de aquí, ¿verdad? Si yo le doy simulación y le doy aquí, esta válvula, la 1.1, no se mueve. Ellos ya mencionan numeración porque ya hicieron todo el diagrama. Bueno, dice, antes de contestar esta pregunta es necesario describir lo siguiente. Cuando una válvula 4.2 o 5.2 accionada por presión piloto tipo memoria, se le aplica simultáneamente presión por ambos pilotos, como se muestra en la figura, la válvula queda bloqueada, es decir, la válvula no se mueve hacia ninguna de las posiciones. Esta condición se conoce como intersección de señales. Entonces, ese es uno de los problemas que se va a presentar en el diseño de los circuitos neumáticos, la intersección de señales. Ahora, ¿cómo va a ser o cómo vamos a eliminar esa intersección de señales? Dice, y cuando se presenta en un circuito neumático de un determinado mando, el mando queda bloqueado, es decir, se detiene el movimiento. Regresando a la pregunta pendiente, dice, ¿por qué no podemos poner en marcha el mando? Bueno, sucede, dice, que al inicio del ciclo, en la fase 1, se refiere a esto, aquí, los dos vástagos están adentro, pueden ver, tanto el vástago de A como el vástago de B están adentro, ¿sí? Dice, ¿dónde está? Bueno, al inicio del mando, en la fase 1, se presenta una intersección de señales en la válvula de mando piloto, la que controla el cilindro A. Eso sucede por el hecho de que la válvula de rodillo B0, que es la que alimenta al piloto A-, inicialmente está activada, y como consecuencia aplica presión a este piloto, como se muestra en la figura. O sea, yo lo que quiero que recuerden es esto. Fíjense bien, nosotros veíamos ayer, antier, ¿cuándo fue? Que les decía que acá está. Que les decía esto. Físicamente, ¿verdad?, las válvulas van a estar así. Si nosotros necesitamos implementar el circuito, las válvulas las tenemos que poner una acá y otra acá, la A0 acá y la A1 acá, la B0 acá y la B1 acá. Entonces, la leva del vástago es la que va a accionar el rodillo. Entonces, si nosotros la colocamos aquí al inicio, cuando el vástago está adentro, la leva acciona la válvula. Y al accionarse la válvula, esta válvula va a generar una señal de presión hacia donde esté conectada. ¿Sí? Cuando el vástago avanza, esta válvula se libera, como pueden ver aquí, y cuando llega al final de la carrera, activa ahora a la válvula que está al final, en el caso de A, A1, y en el caso de B, B1. Cuando está activada la válvula también genera presión. Esta, cuando ya se liberó, no genera presión. Entonces, en el caso de la válvula que tenemos aquí, B0, que estamos analizando, esa B0 está aquí y como consecuencia, como el vástago de B está adentro, esta válvula está accionada, está mandando presión al piloto A-. Entonces, cuando yo le quiero mandar presión por el otro piloto, se presenta la intersección, la válvula de mando principal queda bloqueada y el mando no se mueve. Es lo que dice acá, ¿verdad?, lo que estamos analizando. Acá estaba, ¿no? Bueno, entonces está accionada esta y si mando presión acá, pues no se mueve. Aquí falta poner una válvula, ahorita se la vamos a poner más adelantito. Dice, hay que observar que al inicio, en la fase 1 del mando, los vástagos de ambos cilindros se encuentran adentro. Se refiere a esto. El vástago de A está en 0 y el vástago de B también está en 0. Por tanto, si están adentro los vástagos, la válvula A0 y B0 van a estar activadas.
Ahora bien, dice, vamos a suponer que de alguna manera pudimos poner en marcha el mando y empieza a salir el vástago de A, suponiendo que nosotros pudiéramos librar el inicio. Ya ven que ahorita no podemos echarlo a andar, pero suponiendo, ¿verdad?, que pudiéramos echar a andar esto. Aquí lo que pasa es que ellos, ¿verdad?, detectaron ya después esto. Nosotros no lo detectamos al principio la intersección de la fase 3. Vamos a hacer esto. Suponiendo que echamos a andar esto. Sale A, sale B, pero en la fase 3 otra vez se traba el mando, que es lo que están tratando de explicar aquí. Dice, ahora bien, vamos a suponer que de alguna manera pudimos poner en marcha el mando y empieza a salir el vástago de A, y al llegar a la posición final delantera acciona el rodillo A1. Nosotros ya sabemos que cuando sale el vástago de A, va a accionar el rodillo A1. El rodillo A1 manda presión piloto al piloto B más para que salga B. Acuérdense, aquí lo tenemos, ¿verdad? Acá lo tenemos. A1 tiene que mandar al piloto B más para que salga B, digo. Dice, haciendo que el vástago del cilindro B comience a salir. Aquí vamos. A1 manda acá. Una vez que el vástago de B ha alcanzado la posición final delantera, acciona, dice, a la válvula B1. Y esta manda una señal de presión piloto B-, como se muestra en la figura siguiente. Aquí nos damos cuenta. La válvula A1 sigue estando accionada, de tal manera que cuando se activa B1, pues otra vez aquí se presenta la intersección de señales, porque la válvula tipo memoria se ve expuesta a presión por ambos pilotos, y eso provoca que ahí el mando se detenga. Bueno, esta forma de identificar las intersecciones es realizando paso a paso el diseño. Pero hay otro método para que nosotros podamos saber si existen o no intersecciones en un mando. Para ello nos vamos a auxiliar de un diagrama que se llama diagrama de funcionamiento. El diagrama de funcionamiento no es otra cosa más que una extensión del diagrama de espacio-fase. Aquí está, pueden ver ustedes aquí arriba, está el diagrama de espacio-fase como lo tenemos. Y acá está otro diagrama en el cual se van a colocar en qué momento están activados los rodillos de los 4 cilindros, pero sobre todo nos interesa analizar cuáles son las válvulas de rodillo que controlan a la misma válvula de mando principal. Por ejemplo, aquí hablan de un pulsador IA0. Aquí nos faltó poner ayer esto. Nosotros vimos en el ejemplo 5 que para evitar que el mando arranque antes de que termine el último movimiento, teníamos que poner en serie con la válvula de pulsador la última válvula de rodillo que confirma el último movimiento. Es decir, el último movimiento es cuando retorna el vástago de A. ¿Y quién detecta que ya regresó A? Pues el que va a detectar cuando regresa A es A0. Pueden ver que ahorita nos falta esa válvula. Entonces vamos a agarrar esa válvula que se va a llamar A0 y la vamos a colocar acá, formando una lógica AND con la válvula de pulsador. La lógica AND, se los expliqué en su momento, se puede implementar mediante una conexión en serie o bien utilizando la válvula de simultaneidad. Cualquiera de las dos se puede usar, ya sea una conexión en serie, que sería lo más indicado para ahorrarme el coste de una válvula, o bien, si tengo la válvula de simultaneidad, se la puedo poner. Ahora sí, para que aparezca ahí como dice, como habla en el mando. Ahora observen por favor. A la válvula de mando principal que controla el cilindro A, ¿qué válvulas controlan los pilotos? Bueno, al piloto A más lo controla el pulsador y la válvula de rodillo A0, y al piloto A menos lo controla la válvula de rodillo B0, que es lo que aparece acá, pulsador y A0 y acá B0. Ahora, a la válvula de mando principal del cilindro B, ¿qué válvulas de rodillo controlan los pilotos? Pues acá vemos que A1 controla B más y B1 controla a B menos. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, A1 a B más y B1 a B menos. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque yo tengo que analizar cómo se comporta estas válvulas junto con esta por separado, y aparte esta A1 con B1. Si se dan cuenta, aquí el pulsador y A0 y B0
su funcionamiento, para indicar el funcionamiento utilicé un color azul. En cambio, para los otros rodillos A1 y B1 utilicé un color rojo. Bueno, ahora, ¿cómo se va a formar este diagrama de funcionamiento? ¿Cómo se va a dibujar? Pues aquí vamos a dibujar el momento en que las válvulas de rodillo están activadas. Por ejemplo, el pulsador, ¿cuándo se activa? El pulsador lo vamos a activar en la fase 1. Nada más vamos a dar un puchazo y soltamos. O sea que es una señal breve, momentánea. Por eso es que aquí en el diagrama de funcionamiento aparece esto así. Simplemente, ¿verdad? Como un pequeño pulso. Y ya posteriormente se quita. Esto sería para el caso del pulsador IA0. Ahora, para B0. B0, ¿cuándo va a estar activado? Pues B0 va a estar activado mientras el vástago de B se mantenga adentro. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Pues aquí tenemos el diagrama de espacio-fase. Yo veo que de la fase 1 a la fase 2 el vástago de B está dentro, pero también de la fase 4 a la 5. Por esa razón nosotros coloreamos con color azul la B0 de la fase 1 a la 2 y de la 4 a la 5. ¿Ok? Ahora, para el caso de los otros pilotos que son A1 y B1. A1, ¿cuándo va a estar activado? A1 va a estar activado cuando el vástago de A esté afuera. ¿Y cómo lo podemos identificar? Acá, pues lo podemos identificar en el diagrama de espacio-fase. El vástago de A pueden ver que sale y cuando llega a la fase 2 es porque se mantiene afuera. Va a estar afuera de la fase 2 a la fase 4, por tanto A1 coloreamos durante ese intervalo de tiempo, durante esos movimientos que está activado. Y ahora B1, ¿cuándo va a estar activado? Pues va a estar activado cuando el vástago de B salga a la posición final delantera. Acuérdense que el vástago de B se utiliza para llevar a cabo el remachado de las dos piezas, entonces es algo momentáneo. Remacha, pega y retrocede. Entonces la válvula B1 solamente va a estar activada un breve lapso de tiempo en la fase 3, por eso es que se dibuja de esta manera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a encontrar o a saber que existen intersecciones? Bueno, en este diagrama nosotros vamos a saber si existen intersecciones si las válvulas que controlan los pilotos de la misma válvula de mando principal, ¿se me entienden? Si los rodillos que controlan a los pilotos de la misma válvula de mando principal están accionadas simultáneamente en un determinado momento. Entonces aquí vemos que el pulsador y A0 que controlan A más y B0 sí están accionadas en un mismo instante. ¿En qué fase? En la fase 1, al inicio. Por eso es que aquí se presenta la primera intersección en la fase 1 y no podemos inicializar el mando. Ahora, la otra intersección, ¿cómo la podemos ver? Pues verificando que A1 y B1 son las válvulas que controlan a los pilotos de la válvula del cilindro B y nos damos cuenta que también estas válvulas están accionadas simultáneamente, pero ahora en la fase número 3. Acuérdense que ahí era cuando se trababa el mando, que ya no podía regresar el vástago de B. Bueno, entonces aquí viene la explicación, esto que les estoy mencionando, ¿verdad? Ahí viene paso a paso, pero pues ya se los mencioné para no perder tiempo. Aquí hablan de la primera intersección, ahí está, y aquí habla de la segunda intersección. Ok, dice, una vez que se identificaron las intersecciones debemos buscar la forma de eliminarlas. Existen diferentes métodos para lograrlos, tales como el empleo de válvulas de rodillo abatible, dice, el uso de temporizadores y el uso de válvulas biestables. Cuando hablamos de válvulas biestables es porque ya vamos a utilizar procedimientos, ¿verdad? Como es el caso del método en cascada y el método paso a paso mínimo. Ahorita nosotros para este ejemplo vamos a utilizar las dos primeras soluciones, utilizando válvula de rodillo abatible y temporizadores. Entonces, como pueden ver, este ejemplo, ¿verdad?, resultó complicado para hacerlo mediante el método intuitivo. Entonces, vamos a llevar a cabo la solución de este problema, pero utilizando ahora rodillos abatibles. Entonces ustedes tienen ahí, dice ejemplo 3.6, utilizando rodillos abatibles. ¿Ok? Vamos a ver de qué se trata.
Dice solución del ejercicio 6 mediante la utilización de válvulas de rodillo abatibles. ¿De qué se trata una válvula de rodillo abatible? Bueno, es una válvula de rodillo, ¿verdad? Pero que el rodillo tiene una articulación de tal manera que esta válvula solamente se acciona en un sentido. O sea, en este caso, cuando el vástago del cilindro va hacia la derecha, así como voy moviendo, así la acciona. Pero cuando el vástago va, la leva del vástago va en este sentido, únicamente se dobla y ya no se acciona. Entonces, estas válvulas de rodillo son útiles en este caso, porque nosotros queremos, si se dan cuenta, la intersección se presenta porque hay válvulas de rodillo, ahí como las usamos ahorita en esto, los rodillos normales, hay válvulas de rodillo que quedan accionadas más allá del momento en que se requiere. Aquí ustedes de verdad van a encontrar la válvula de rodillo. Vamos a ponerle esto así. Vamos a suponer que es esta válvula de rodillo. Ahí está, ya la cambié. Vamos a ver las propiedades del componente. Aquí no aparece como tal, ¿verdad? No, no tenemos la figura física, pero ustedes la pueden checar ahí en la red. Ahorita lo vamos a hacer. Dice, en la figura siguiente se muestra una válvula de rodillo abatible, la cual está instalada a la mitad de la carrera del vástago. Esta válvula se acciona únicamente en la carrera de avance por un breve instante, mientras la leva del vástago está sobre el rodillo. Aquí pueden ver esto, es muy importante observar lo siguiente. Cuando el vástago va de izquierda a derecha, la leva, esta parte, la acciona, pero las válvulas de rodillo siempre se deben de colocar un poquito antes de donde termina la carrera, en el caso de que estoy censando el final de la carrera, para que la leva pase más allá del rodillo y ya no la accione. En el caso de que el rodillo regrese, la leva únicamente va a articular, o sea, va a doblar esta articulación y la válvula ya no se activa. Entonces, las válvulas de rodillo solamente se activan en un sentido y en el otro no. Y siempre, ¿verdad? La leva debe de pasar más allá del donde está instalada la válvula de rodillo, porque si la válvula de rodillo la dejamos aquí, va a quedar accionada también. Dice, por lo general este tipo de válvulas se utilizan para eliminar la intersección de señales. Se instalan unos milímetros antes de terminar la carrera de avance o unos milímetros antes de terminar la carrera de retroceso, de tal forma que cuando la leva del vástago la accione en una de las dos carreras, la válvula se activa y emite momentáneamente una señal de presión, pero como la carrera del vástago continúa, debido a que la válvula se instala unos milímetros antes del final de la carrera, la leva del vástago sobrepasa el rodillo y ésta se libera y la válvula retorna a su posición inicial. Entonces nosotros queremos que con estas válvulas solamente se emita una señal en el momento que se requiere. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a analizar esta parte de aquí. Fíjense bien, el pulsador, ¿cuándo lo requiero? Lo requiero en la fase 1 para iniciar el mando, pero ya no lo vuelvo a necesitar. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la válvula que se accionaba aquí cuando el vástago de A salía? Pues aquí lo tenemos. Esta válvula A1. Esa se acciona, pero esa válvula A1 la necesitamos única y exclusivamente aquí en la fase 2 para que mande una presión al piloto B+ para que salga B. Sin embargo, la válvula A1 se queda activada de la fase 2 a la fase 4 y cuando se trate de activar el retorno es cuando provoca la intersección. Es decir, la intersección se provoca porque hay rodillos que quedan activados más allá del momento donde se requiere. También otro problema que tenemos es con la válvula B0, que es la que no nos deja inicializar el mando. B0, ¿cuándo la necesitamos? Pues en la fase 4, cuando se retorna el vástago de B y queremos ahora que retorne el vástago de A. Acuérdense que B0 la mandamos ¿a dónde? Al piloto A- para que A retorne. Pero B0 queda activada aquí y hasta acá, de tal manera que aquí se presenta nuevamente la intersección. Entonces recuerden esto. Las intersecciones se presentan porque hay válvulas de rodillo que quedan activadas más allá del instante donde fueron utilizadas. Dice, ahora que ya conocemos cómo funciona una válvula de rodillo, la aplicaremos al diseño
del ejemplo en cuestión, para la anulación de señales que provocan la intersección de las mismas. De acuerdo al circuito diseñado anteriormente, el cual por conveniencia se presenta a continuación, vemos que al inicio de la fase 1 no podemos inicializar el mando, que era lo que teníamos aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Si nosotros le damos clic, no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque me está estorbando esta válvula. Esta válvula está mandando una señal de presión que no debería. Entonces dice, no podemos iniciar el mando porque nos estorba la señal que emite el rodillo B0 al piloto A-. Esto también lo podemos ver en el diagrama de funcionamiento. Aquí, ¿verdad? Aquí vemos que B0 está activada cuando yo activo A0 y el pulsador. Pero B0, como les decía hace un momento, la necesitamos acá en la fase 4 para que mandara señal para que retornara A. Sin embargo, quedó activada no tan solo en la fase 4, la 5, la 1 y la 2. Entonces, esta válvula de rodillo B0 la debo de cambiar por una válvula de rodillo abatible. Dice, del diagrama de funcionamiento se observa que la señal de rodillo B0 se utiliza únicamente en la fase 4 aquí, para hacer y retornar el vástago de A. Sin embargo, se queda activada más allá del momento en que se utilizó, es decir, desde la fase 4, que fue el momento en que se activó, hasta la fase 2, de aquí la 4, la 5, la 1 y la 2. El hecho de que la señal de B0 permanezca más tiempo del necesario provoca la primera intersección en la fase 1. Entonces, para evitar la intersección debemos cambiar el rodillo B0 por una válvula de rodillo abatible para que emita, dice, la señal únicamente en la fase 4 y posteriormente quede desactivada, como se muestra en el circuito de la figura siguiente. Aquí pueden ver. Vamos a cambiar entonces nosotros esta válvula, ¿sí? Vamos a cambiarle aquí. Fíjense bien que cuando tienen rodillo normal aparece el símbolo de la leva del vástago. Acuérdense que la leva del vástago puede ser de este tipo o también puede ser, les decía, en este caso de que van a utilizarse una válvula de rodillo abatible, conviene que sea algo como esto, como una arandela, ¿sí? Para que la accione y pase más allá. Aquí se robaría mucha longitud de la carrera. Entonces, para un rodillo normal, y como la pusimos al inicio, se mantiene activada. Pero ahora vamos a cambiarle a rodillo abatible. Fíjense bien, B0 cuando se activa, cuando el vástago retorna. Entonces vamos a ponerle esta de acá, para que se active cuando el vástago retrocede. Aquí pueden ver la flechita, ya apareció aquí la flechita, indicando que el vástago la va a accionar cuando retorna. Ahora también hay algo importante. B0 se activa, dice, en 0, pero ahora no quiero que se active en 0. Le voy a dejar unos 4 milímetros, de 4 a 6, para que la leva pase más allá y quede desactivada. Ahí tantito la moví para acá, de tal manera que cuando el vástago retorne, la leva la accione y pase más allá del rodillo y ya no la siga activando. Pero vean entonces, hay algo importante acá en el circuito. Cuando le damos simular, esta válvula ya no aparece activada porque la leva está más adentro y la válvula está un poquito después. Entonces ahora sí vamos a poder inicializar el mando. Pueden ver, ahí avanzó, ¿verdad? Va a activar A1 y aquí se provoca la siguiente intersección. ¿Por qué se provocó la siguiente intersección? Porque aquí me estorba la señal de A1. Como ya dijimos hace un momento, A1 la necesitamos en la fase 2, sin embargo queda accionada hasta la fase 4 y esto provoca una intersección en la fase número 3. Entonces, ahí sigue, ¿verdad? De igual manera, dice, del diagrama de funcionamiento podemos observar que la segunda intersección que se presenta en la fase 3 se origina porque la válvula de rodillo A1 queda activada más allá del momento en que se utiliza. Se puede ver que esta válvula se necesita en la fase 2 para hacer que el vástago de B salga. Sin embargo, se mantiene activada hasta la fase 4. Entonces, aquí, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es cambiar también esta válvula que me está causando la intersección. Recuerden esto, las válvulas de rodillo son aquellas, vamos a cambiar, por válvulas de rodillo aquellas que quedan activadas más allá del momento donde se utilizan. Y en este caso, aún no veíamos que la utilizamos acá, sin embargo queda activada hasta la fase 4. Por esa razón yo nada más
quiero que emita un pulso aquí, y esto se logra con la válvula de rodillo abatible, y ya posteriormente quede desactivada. Entonces ya le puse la válvula de rodillo abatible, le pongo la dirección en la cual va a ser activada, pero hay que cambiar esto aquí, ¿verdad? Porque si no, saldría razón de lo mismo. Voy a suponer que ahora se va a activar en 95 y se libera en 97, que tenga unos 3 milímetros todavía más allá de la carrera. Y ahí está. Y ahora vamos a ver si funciona. Vamos a darle clic aquí. Ya avanzó A. Sujeta la pieza. Sale B. Hace el remachado. Retorna B. Y ahora sí, retorna A. Y ahí tenemos finalmente la solución de este problema. No sé si hay alguna pregunta con esto, con lo que acabamos de hacer. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. Muy bien, entonces para completar el mando ya vamos a ponerle la numeración que como lo hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a ponerle lo concerniente, ¿verdad? Vámonos aquí en neumática, vamos a sacar los elementos que hemos utilizado en el compresor, la unidad de mantenimiento y el manifold de presión. Está la entrada de presión, manifold de presión, y vamos a sacar la válvula de cierre. Ahí está, conectamos aquí, le ponemos una válvula accionada por manualmente, ¿verdad? Con trinquete mecánico, y aquí le ponemos esto acá para controlar el flujo de aire. Pues ahora sí, ya tenemos todo. Vamos a ponerle la numeración. Vámonos con el plano 1, donde están los actuadores. Acuérdense que los actuadores llevan la numeración 1.0. Sería el cilindro A, se la ponemos. Cilindro B, pues sería, permítanme, el cilindro B, pues sería la numeración 2.0. De ahí nos vamos al plano 2, donde están las válvulas de mando principal. Esta válvula sería 1.1. Esta otra pues sería 2.1. Ahora nos vamos al plano 3, la lógica de mando. Aquí tenemos esta y esta. Son las que conforman la lógica de mando. El pulsador, como se utiliza en el avance, va a llevar una numeración par, sería 1.2. Esta de acá, ¿verdad? La A0 también contribuye en el avance, sería 1.4. La de rodillo abatible, la B0, como hace que retorne, llevaría una numeración impar, 1.3. Y ahora acá para el cilindro 2, esta sería 2.2 porque influye en el avance. Y esta otra de acá .3 porque influye en el retroceso. Y ahora, ¿verdad? Las válvulas, los elementos de mantenimiento. Este sería 0.1. La unidad de mantenimiento sería 0.2. Acuérdense que esta es una numeración consecutiva. Y el manifold de presión sería 0.3. Ahora nos falta el plano intermedio para el control de velocidad. Aquí, ¿qué numeración llevaría? Pues esta llevaría 1.02 porque controla la velocidad de avance. Este cilindro, ¿verdad? Lo que hace es
sujetar las piezas que se van a remachar. Esta sería 1.01 porque controla la velocidad de retroceso. Acuérdense de la aplicación que estamos haciendo. El cilindro A dice por ahí el enunciado que es el que sujeta las dos piezas, y el cilindro B debe de salir rápidamente, ¿verdad?, para llevar a cabo el remachado. Entonces lo más propio aquí sería cambiar esta válvula que tenemos aquí. Aquí, en vez de ponerle una válvula reguladora de flujo, como pueden ver aquí, para el cilindro acá, en vez de esta válvula, queremos que salga rápidamente para que haga el remachado, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esta válvula por una válvula de escape rápido, porque de esa manera incrementamos la velocidad de avance. Se la vamos a poner por este lado. Aquí está la entrada, acá está la salida. Entonces, ¿sí me entienden por qué razón? Porque aquí, ¿verdad?, para hacer un remachado, la velocidad tiene que ser fuerte, rápida. Acá, entonces, esta sería 2.02. Y esta otra, pues sería, como controla el retroceso, 2.01. Ahí tenemos entonces el circuito ya como queda, como debe de quedar. Bueno, entonces ahí está. Ok, vamos a hacer otra solución de esto, porque como les decía, ahí ¿cómo se llama? En la plataforma de Moodle van a aparecer todo esto. Entonces, otra forma de solucionar esto es utilizando temporizadores. Bueno, nosotros vimos que la intersección de señales se presenta porque las válvulas A1 y B0 quedan activadas durante un largo periodo, ¿sí?, de tiempo. ¿Qué fue lo que se sucedió cuando se instalaron las válvulas de rodillo? Pues estas válvulas solamente emitieron un pulso en el momento que se requería. La A1 en la fase 2 y B0 en la fase 4. Entonces, aquí lo que se va a utilizar van a ser temporizadores normalmente abiertos. Vamos a ver a continuación. Dice, en la clase pasada se analizó que las válvulas que provocan la intersección de señales eran los rodillos B0 y A1, porque generaban señales que permanecían más allá del momento en que se necesitaban. Una vez analizado lo anterior, dice, conectaremos a la salida de cada uno de estos rodillos un temporizador para hacer que la señal que emitan los rodillos esté presente en un pequeño instante en el momento que se requiera y luego desaparezca. Los temporizadores que se utilizan para tal fin son con retardo al cierre, es decir, son temporizadores que todo el tiempo van a estar mandando presión, ¿verdad? Pero cuando se llega al conteo, en ese momento se desactivan. Entonces, en el circuito va a aparecer esto. Fíjense bien, esta es la solución. Vamos a utilizar los rodillos que inicialmente teníamos, o sea, los rodillos normales, B0 y A1, que fueron los que cambiaron, pero aquí vamos a utilizar esta topología, un temporizador normalmente abierto. La salida del rodillo va a alimentar el piloto del temporizador y la presión. ¿Para qué? Para que este temporizador genere presión, genere salida cuando se active la válvula B0. Pero después de que pase el tiempo, ¿verdad?, 1 o 2 segundos, ahora se cierre y ya no deje pasar presión, tanto para la válvula A1 como para la válvula B0. Entonces, vamos a aprovechar a hacer esto de aquí. Voy a guardar ya con acá. Ok, entonces estas válvulas ahora vamos a
dejarlas como estaban inicialmente. Esas también. Ahorita pueden ver que no se activaron. ¿Por qué no se activaron? Porque acuérdense que moví la posición. La voy a regresar a la posición como estaban para que veamos que se active. 0 y 2. Ahora sí ya se activó. Y quién más, esta también a 1 la vamos a colocar aquí, 98 y 100 para que se active al final. Sin embargo, ahora vamos a poner los temporizadores. Acuérdense que nosotros hemos utilizado temporizadores ya en otras aplicaciones. Los temporizadores están aquí en grupo de válvulas y lo que queremos es un temporizador normalmente abierto. ¿Cómo vamos a conectar esto? Bueno, vamos a conectarlo de la manera siguiente. Voy a abrir un poquito el circuito para que pueda caber el temporizador. Vamos a quitar esta línea de aquí y vamos a colocar ahora el temporizador acá. Bueno, entonces, ¿cómo estaba esta situación? ¿Quién le va a mandar al temporizador? Pues le va a mandar la válvula de rodillo. Le va a mandar al piloto, pero también le va a mandar a la presión, aquí. Y la salida de lo vamos a ajustar acá. Ahora bien, vamos a ajustar la apertura. Ahorita vamos a ver si lo podríamos, incluso lo podemos hacer con otro temporizador. Ahorita lo vamos a hacer con el compacto. Esta sería para la primera válvula que provoca la intersección. Ahora para la segunda, para esto de acá, vamos a moverlo tantito para acá. Y aquí vamos a conectar el otro temporizador. Aquí, ¿verdad? Quitamos esta de acá y va a ser algo semejante a como lo hicimos ahorita. Esta señal, a ver. La salida del temporizador va acá. Esto, ¿verdad? Va al piloto y este va a la presión. Ahí lo tenemos. Y vamos a ajustarle para que tenga, vamos a ponerle así, vamos a dejarlo, a ver qué pasa. Fíjense entonces cómo va a funcionar esto. Le damos aquí. Dice que existen objetos fuera del área de trabajo. Le decimos que sí, no importa. Vamos a darle clic. Fíjense bien, ahorita, a pesar de que el temporizador está abierto, ¿verdad? No manda presión. ¿Por qué? Porque la presión no le llega directamente, depende de esta válvula. ¿Ok? Vamos a ver ahorita cómo quedaría esto. Ok, vieron entonces, hay presión aquí, pero este temporizador ya se activó y la cortó. No sé si ya vieron. Vamos a ponerle que sí, que sí, que sí. Ok. Cuando yo abro esta válvula, ¿verdad? Mando presión aquí. Esta válvula está activada, pasa la presión aquí y va a haber presión a la salida del temporizador. Pero como el temporizador, como esta válvula también manda al piloto del temporizador, el temporizador empieza a contar y posteriormente que transcurre el tiempo se cierra. Observen. Ahí hay presión, ahí ya no hay. Ya la quitó. Vamos a darle entonces, ya podemos avanzar. Ya quitó la presión y va para atrás.
A ver aquí. Déjenme checar. B0. No sé si está bien. Allá hace unos malabares. No sé por qué no debería de hacerlo, porque está bien configurado el circuito. Entonces aquí posiblemente podríamos nosotros controlar menos tiempo. Para que inmediatamente se corte la señal del temporizador. A ver, aquí no le puse mayor tiempo, vamos a darle más tiempo, 10 y 10, ¿vale? Ahí se quitó. Incluso le vamos a dar más tiempo. Para que sea inmediatamente el corte. Ahí está. Avanza. Ahí está, ¿verdad? Esta es la solución. La verdad no sé por qué haga esto el software. No tendría por qué hacerlo, ¿verdad? Parece que está ahí tratando de salir B0, pero ya lo tenemos. Ya la numeración pues seguiría siendo, nada más faltaría aquí, ¿verdad? Ponerle la numeración a esta, al temporizador, que sería una numeración impar. Sería 1.5. A este que contribuye en el avance, el otro temporizador sería 2.4. Y sería lo único que cambiaría en este problema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. No sé si ya descargaron el software, ya lo instalaron porque ya voy a empezar a dejar las tareas para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Ya había intentado instalar el software, pero como no lo instalé bien de la licencia, me tengo que volver a instalarlo otra vez. Sí, chequen ahí en YouTube, vienen muchos videos para cómo instalar esto para que no tengan problemas. Bueno, entonces aquí la dejamos y ya nos vemos mañana, ¿sale? Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.